Bendiciones, una vez más aquí el pastor Raúl Vidal, listo para dar una enseñanza. Esta es nuestra academia bíblica Corona y estamos tocando sobre lo que es la teología sistemática. En las primeras lecciones miramos que teología significa el estudio de Dios, ¿verdad? Y sistemático significa que miramos estas lecciones o miramos estos temas no solamente en una parte de la Biblia, pero tratamos de mirar toda la Biblia, miramos el contexto y también se mira cómo se desarrolla estos principios. En esta enseñanza particular vamos a mirar lo que es la sanidad divina. La sanidad divina. Entonces vamos a hacer una oración. E incluso yo creo con todo mi corazón que mientras usted está oyendo esta enseñanza, creo que su fe va a crecer. Y algunos que Dios le ha prometido esa sanidad, yo creo incluso que Dios puede tocar y sanar mientras estamos en acuerdo. Dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y aunque este es un video y algunos lo están viendo en diferentes tiempos, estamos reunidos y si estamos en su nombre, yo creo que Dios puede tocar, Dios puede liberar, Dios puede sanar, ¿ok? Entonces en este día vamos a hacer una oración y vamos a entrar en nuestra lección, hermanos, ¿ok? Padre, te damos gracias porque tú eres un buen Dios, un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Y te pido, Jehová, que ahora en este día, en esta lección, Padre, los ayudes, Señor, a poder creer en esa sanidad divina, Padre, porque tú tienes un plan, Señor, y ese plan es de que cada uno de nosotros seamos salvos y sanos, Dios mío. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mirando ahí en su papel, en su lección, a la sanidad divina, como cristianos, y eso como introducción, como cristianos, creemos en la sanidad divina. Y la frase es sanidad divina. Y es decir, creemos en los milagros de sanidad. Creemos que Dios puede tocar y sanar el cuerpo humano, ¿verdad? Cuando es, y ahí la próxima palabra ahí, cuando es la voluntad de Él, del Señor, cuando es la voluntad de Dios hacer o tocar o completar o traer esa sanidad, se puede hacer. Entonces, definitivamente en este primer punto, lo que necesitamos entender es que Dios puede sanar. Dios puede sanar. Y nosotros como creyentes, como cristianos, muy importante que nosotros creamos que Dios puede sanar, ¿verdad? Pero no creemos que una persona será sanada en todos los casos, ¿ok? Entonces, Dios puede sanar, pero si está en su voluntad, ¿ok? Algunas veces, y algunas veces Dios ha decidido llamar a su hijo suyo a estar con él y disfrutar de la vida eterna. Y ninguna oración le restaurará la salud. Entonces, hay tiempos que Dios decide o desea que su hijo o hija esté con él en su presencia. Y aunque nosotros oremos y creamos en sanidad, hay veces Dios permite que esa persona se vaya de esta vida para estar en la vida eterna. Y es completamente decisión de Dios. Ok, yo como testimonio, eso me pasó con mi hermano. Mi hermano falleció a los 18 años y
está disfrutando en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero en otros casos, Dios permita que el enfermo sea sanado y puede aún un tiempo más en esta vida, estar un tiempo más con algún propósito. Ok, entonces miramos que hay veces Dios permite que una persona sea sanada de cáncer o sea sanada de su espalda, sea sanada de una enfermedad, para que esa persona sea como testimonio o que esa persona comparta ese milagro. La sanidad divina está incluida en la expiación. Y en la otra lección, usted va a ver que estamos hablando de la expiación. ¿Qué significa la expiación? Es un sacrificio hecho para cubrir el mal o el error o el pecado. En el Antiguo Testamento se miraba que se sacrificaba un animal y que la sangre cubría lo que es la culpa de la persona. En el Nuevo Testamento, Cristo, el sacrificio máximo, murió en la cruz de Calvario para que todos nosotros que creamos en Él podamos ser cubridos, y eso trae una redención a nuestra vida con Dios, ¿verdad? A nuestra relación con Dios. La sanidad divina está incluida en la expiación, así como la salvación de nuestras almas para poder ir al cielo. Entonces, muy importante este detalle. Cuando usted estudia lo que significa la palabra salvación, embarca varias diferentes cosas. Y una de las cosas que abarca es esto de sanidad. Cuando uno recibe la salvación, parte de su salvación es también ser sanos. Sanos mentalmente, físicamente, emocionalmente, ser sanos. ¿Okay? Entonces vamos a leer Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías, el profeta, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías ya está profetizando de la vida de Jesús, el sacrificio. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, dice la palabra, versión Reina Valera, molido por nuestros pecados y castigado de nuestra, y el castigado el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí en esta escritura miramos Isaías dando una profecía del futuro Cristo, y dando a entender el propósito de su expiación, de por qué Él murió, el sacrificio que hizo. La sanidad divina es una bendición, ahí la palabra es una bendición que gozamos solo en parte hasta que ocurra la total redención en el cuerpo, en la segunda venida de Cristo. Entonces, somos completamente sanados, hermano, cuando
resucitamos una vez más. Nuestros cuerpos se unen una vez más con nuestras almas y nuestros cuerpos se convierten en, en ese cuerpo perfecto, celestial, nuestro cuerpo glorificado, ¿verdad? Cuando los muertos resuciten, también incorruptibles, para ya no sufrir nunca más. ¿Ok? Entonces miramos que esta promesa es para todos los cristianos. ¿Cuántos cristianos pueden decir amén? Que hizo mientras estamos en la tierra y en este presente cuerpo físico, vamos a ponerlos más viejos, nuestros huesos y piel empieza a deteriorarse, ¿verdad? Y las enfermedades los van a afectar, ¿ok? Entonces, aquí en esta tierra vamos a batallar con enfermedades, pero en totalidad nuestra sanidad viene cuando estamos en la presencia de Dios. Pero aquí en esta tierra, Dios también sana, hermanos, ¿ok? Todos los grandes santos o los grandes profetas, predicadores de la historia del cristianismo, gozaron de salud y de sanidades milagrosas, temporales, pero finalmente murieron en la esperanza de la futura resurrección del cuerpo físico a venir Jesús. Entonces, aquí en la tierra, hermanos, Dios va a hacer milagros, pero el milagro total, la sanidad total, es cuando Cristo venga por su iglesia y los muertos en el Señor resucitarán y nuestros cuerpos sean glorificados. Amén. Entonces, punto número 1, la sanidad del cuerpo para el creyente está incluida, y la palabra va a ser ahí, en la expiación. ¿Ok? Y le puse esta lección juntamente con la lección de la expiación. Va a haber una parte, vamos a ponerle también unos links para que entienda. He explicado lo que significa expiación. Es una de esas palabras un poco no que se usa frecuentemente en nuestras pláticas. Entonces vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿Ok? La sanidad del cuerpo para el creyente está incluida en la expiación como una promesa, ¿ok? La palabra ahí es expiación y promesa, ¿ok? Es una promesa para nosotros que se ha cumplido parcialmente, pero que aún espera su final y total cumplimiento, ¿ok? Vamos a leerlo una vez más. Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay muchos pasajes que apoyan nuestro derecho de orar para obtener la sanidad. ¿Okay? Esto es algo clave, ¿ok? Que oremos para obtener esa sanidad. Nos dice la palabra del Señor, y vamos a mirar ahorita unas escrituras, ¿verdad? Sanidad sobre nuestros dolores y enfermedades mientras estamos en este cuerpo. Pero debemos de recordar que la magnitud de la respuesta estará siempre en las manos del Señor. Él es sabio, absoluto, justo, amoroso, y sobre todo Él es soberano. ¿Okay? Vamos a mirar en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1, versículo 34. Vamos a mirar aquí ya en el ministerio de Jesús, muy fuertemente, este fue su enfoque. ¿Okay? Marcos capítulo 1, versículo 34. Dice la palabra de Dios: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y en Marcos y a través de todo el evangelio usted va a mirar que parte del ministerio de Jesús, obviamente
su ministerio fue de morir en la cruz de Calvario, pero también en la tierra mientras estaba ministrando, miró que él sanó a muchos que estaban enfermos y de diversas enfermedades. Me gusta esa palabra, diversas, porque no lo hace entender que solamente fue un tipo de enfermedad en el Nuevo Testamento. Una de las enfermedades fuertes era la enfermedad de la leprosía. Pero miramos que aún hoy en día, ahorita en este siglo, miramos que la enfermedad fuerte es el cáncer. Pero aquí Jesús lo enseña, que él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Entonces, miramos que Jesús sanó a muchos. Ok, vamos a Santiago capítulo 5, y vamos a leer el 14 y el 15. Miramos que los ancianos de la iglesia son llamados a ungir al enfermo y orar por ellos. Santiago 5, capítulo 14, versículo 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Okay, so aquí miramos en el Nuevo Testamento, Santiago, hermano de Jesús, le dice al pueblo general que llamen los ancianos, que llamen los ancianos, que le llamen los ancianos para orar por los que están enfermos. Entonces, si hay enfermedades que vienen como castigo por el pecado. Necesitamos entender esto. Okay. Yo tenía una enfermedad de mi espalda, y la causa de esta enfermedad fue mi pecado. Okay. Yo estaba usando drogas antes de mi salvación, estaba trabajando y intoxicadamente manejando un forklift o una máquina en una bodega. Choqué y dañé mi espalda. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tenía una enfermedad. Esa fue una. También tenía la enfermedad que era adicto. Y estas enfermedades sirvieron como una, se puede decir, castigo o una consecuencia de mi pecado. Hay veces tenemos enfermedades, dolores, por nuestra propia negligencia, que a veces tenemos problemas de salud, alta presión, diabetes. Estas cosas a veces vienen de heredad, viene de parte de nuestra familia, pero si nosotros no los cuidamos, entonces resulta que se expone más, se manifiesta más la enfermedad. Entonces hay veces por nuestra negligencia o como condición de lo que estamos haciendo, salen ciertas cosas. Entonces hay que entender eso. Y hay que arrepentirnos, hay que arreglar nuestra vida para no continuar. Y después pedirle al Señor que Dios lo sane. ¿Okay? Y aquí nos dice que hay que exponer esa necesidad a los ancianos de la iglesia. ¿Okay? Cuando miramos ancianos, hay una oficina de ancianos, que es ya personas que tienen la autoridad de parte de los pastores para orar y para aconsejar a personas. Pero también anciano puede traducirse como personas que ya tienen tiempos inmaduros en el Señor, ¿verdad? En tal caso, la persona debe de reconocer primero su pecado, arrepentirse y pedir perdón por él antes de orar por su salud. Entonces, si usted me está oyendo esta lección
Y si usted dice, ok, pastor, yo tengo esta enfermedad, yo tengo esta dolencia, yo tengo esto que me ha pasado por mi negligencia o por consecuencia de como yo como, o cosas que ha hecho, pecado. Entonces hay que arrepentirnos de caminar de esa manera y hay que cambiar, ¿verdad? Si usted es diabético, entonces necesita intentar no comer tanto dulce o regular su entrada de comida, de panes, de azúcar. Si usted tiene alta presión, entonces no coma tanto sal, ¿verdad? Trate de vivir una vida más tranquila, más calmada, ¿verdad? Yo sé que es difícil, pero hay que hacer el intento, hay que no vivir en solamente permitir que todo, solamente lo estamos enfocando en comiendo dulces y cosas saladas, X cosas, ¿verdad? Hay que arrepentirlos. Y hay que pedirle al Señor que los toque, que los sane, que los ayude con esa enfermedad. Okay, como en mi caso, que mi espalda estaba dañada, yo empecé a orar y pedirle al Señor por esa sanidad. Dios abrió las puertas para que yo fuera con los doctores. Y después Dios cerró las puertas para que yo no vaya con los doctores. A la conclusión, yo fui sanado una manera progresiva, no fue de un instante. Dios puede hacerlo en un instante, a veces Dios lo hace progresivo, todo dependiendo, ¿verdad? Como Él quiera, porque Él es un Dios soberano, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que si nosotros sabemos que estamos enfermos, y enfermedades cubre no solamente físico, pero también cubre mental, hermanos. A veces estamos enfermos mental por cosas que hemos hecho. En mi caso, yo me uso a mí como ejemplo para que nadie se ofenda. En mi caso, por mi uso de drogas, mentalmente yo estaba limitado. Tenía en mi mente una idea que yo no podía progresar, que yo solamente podía llegar a un estado educativamente. Pero Dios quebró eso, esa limitación. Dios me sanó mi mente, así como la canción dice, sanó mi mente, sanó mi cuerpo, me rescató y no me acuerdo exactamente, pero Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser, ¿verdad? Lo siento, ¿verdad? Dios hace el milagro, Dios toca, ¿verdad? Toca mi mente, toca mi corazón, toca todo mi ser, ¿ok? Entonces, si estamos enfermos por cualquier cosa que nosotros hemos hecho, hay que pedirle al Señor ese perdón y continuar adelante. Ok, número 4. Otras veces las enfermedades vienen solo para que se manifieste la gloria de Dios. Ok, entonces Él hace ese milagro. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Me disculpan porque estoy un poco ronco, ¿verdad? Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. A pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Este hombre nació ciego. Y le preguntaron los discípulos, diciéndole, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que ha nacido ciego. Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. A veces miramos que Dios permite que personas estén enfermas porque Él desea manifestarse, desea que la gloria de Dios se manifieste y que la obra del Señor se manifieste en esta persona. ¿Cuántos pueden decir amén? Nunca estemos rápidos para juzgar que si es un problema de generaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo esa persona mal? Hay veces solamente es para que se manifieste la gloria de Dios. Ahora hay veces sí es cierto, es porque uno pecó. Pero Dios permite cosas que pasen porque Él tiene un plan, ¿verdad? En este caso,
miramos que era para que se manifestara la gloria de Dios. Ok, muy bien, ya que terminamos aquí el número 5, último punto. ¿Cuántos han recibido algo, verdad? Hay veces una dolencia sirve para mantenernos humildes. Un poco difícil decir esa palabra para mí. Humildes y dependiente de Dios. En esa forma, fuertes a la vez, Pablo no fue sanado de su principal dolencia. Miramos en 2 de Corintios, vaya conmigo, capítulo 12, que Pablo tenía una dolencia, un dolor que lo estaba molestando. Pero Jesús o Dios no sanó esa dolencia. Y se mira que es para mantenernos en dependencia con Dios, ¿verdad? Una de las cosas que creo que toda persona tiene y batalla es con orgullo, ¿verdad? Todos somos orgullosos, ¿verdad? Hay veces somos orgullosos porque tenemos muchas cosas. Hay veces somos orgullosos porque no tenemos nada. A veces somos orgullosos que tenemos mucha sabiduría. Y a veces somos orgullosos que hemos logrado vivir sin mucha educación. El orgullo abarca varias diferentes cosas. Somos orgullosos de nuestra cultura, de nuestro país, de ciertas cosas, ¿verdad? El orgullo, dice la palabra de Dios, que el orgullo viene antes de la caída. Dice la palabra de Dios de que Él opone al orgulloso. ¿Qué significa eso? Que Él pelea contra el orgulloso, pero Él le da gracia al humilde, ¿verdad? Entonces aquí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice la palabra, ¿y para qué la grandeza de las revelaciones no me exaltes? Me fue dado un argullón en mi carne, un mensajero de Satanás que lo aflicte para que no me ensalzezca sobremanera respeto, o lo cual 3 veces le rogué al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí miramos que Pablo tenía algo que lo tenía molestando. Un mensajero, dice, así lo expreso, un mensajero de Satanás. Algo que le estaba diciendo, no puedes seguir adelante. Hasta aquí llegaste. Ya no puedes avanzar. Estás débil. Estás cansado. Algunos decían era problemas de su espalda. Otros decían que era que estaba, ¿cómo se llama?, no casado. Hay varias diferentes ideas que por qué era este problema. Pero miramos que dice Jesús, le dice el Señor, que su gracia es suficiente porque el poder de Dios es perfección y se perfecciona el poder en la debilidad. Cuando nosotros estamos débiles, Dios se hace fuerte en nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que Dios puede sanar. Dios sana, Dios toca, Dios manifiesta, Dios hace el milagro. ¿Ok? Como los cristianos, por lo tanto, no deben de ser avergonzados por quienes enseñan que si no son sanados es por su falta
de fe. Y hay veces miramos eso, que personas dicen que por su falta de fe, esa persona no es sanada. Hay veces Dios permite que mantengamos, y una de las cosas que yo he mirado como líder o ministro, pastor, o gente que he ministrado por varios años, es de que muchas veces Dios permite a nosotros como predicadores batallar con algo, porque esto los ayuda a depender en Dios. Porque cuando estamos ministrando, hermanos, hay veces personas son como asombrados y dicen, oh, wow, y mira cómo predica, o mira que cuando Él pone manos que personas se caen, o mira que Dios lo usa para sanar. Y hay veces el concepto ni es que Dios lo usa, es de que esa persona sana, esa persona tiene revelación. Nosotros somos solamente un vaso, hermanos, que somos útil, que Dios usa para, para, para tocar y ministrar a otras personas. Pero, hermanos, hay veces como líder o ministro, pastor, evangelista, hay veces se lo sube, hermanos, y pensamos que nosotros somos esa divinidad, ahora en este día, las personas creen que ellos son un Dios, que ellos no necesitan al Dios de los cielos, al Dios de la creación, al Dios de dioses, hermanos, porque ellos piensan que a veces son un propio Dios, porque tienen un cierto poder, pero todo este poder y toda la sabiduría, toda la inteligencia, todos los consejos, es inspirada por Dios. Todo, bueno, dice la palabra, viene de los cielos, hermanos. Entonces necesitamos entender que hay que mantenerlos humildes, permitiendo que Dios siga haciendo la obra a través de nuestras vidas. ¿Sí? Y la oración de fe salvará al enfermo. Que eso miramos que la salvación y la enfermedad son algo que se completa. La salvación y la enfermedad es algo que se completa, hermanos, en la segunda venida de Cristo, cuando somos resucitados, cuando somos llegados a las nubes y nuestros cuerpos son glorificados y entremos a esa tierra prometida, a esa nueva Jerusalén, cuando entremos a esa vida eterna. Entonces estaremos salvos. Dice la palabra, el que es salvo es el que permanece hasta el fin, hermanos. Nuestros cuerpos son glorificados, donde no va a haber ya no más enfermedades, lloros, llantos. Ya no va a haber eso. Vamos a ser salvados donde ya no va a haber una posibilidad del infierno, hermano. Ya estamos completamente salvados, hermanos. Hay que permanecer fuertes y fiel hasta el final, hermanos. Sí. Ahora en este día espero que su fe ha sido aclarada, su fe ha sido incrementada, porque ahorita vamos a orar, hermanos. Si usted tiene una enfermedad, le voy a pedir, incluso a lo mejor si necesita regresar a este video, agarre un poco de ese aceite, hermanos, y póngase donde usted le está doliendo y ore, hermano. No se canse de orar por esa sanidad, hermanos, o no se canse de orar por esa salvación de sus familiares, porque Dios salva y Dios sana, hermano. Dios toca, Dios ministra, Dios tiene el poder. Y aunque estoy yo aquí en California, usted esté en México, usted esté en Guatemala, usted esté en el otro lado de Estados Unidos, hermano, Dios puede sanar. Amén. La oración de fe salvará al enfermo, hermano. So, vamos a hacer una oración ahorita y vamos a creer al Señor que Dios lo puede tocar, Dios puede salvar, Dios puede sanar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Buen Dios, poderoso Jehová. Yo te pido ahorita, Jehová, que toques a cada estudiante, Señor, cada persona, que su fe aumente, que su fe crezca, Dios. Te pido ahorita en el nombre de Jesús que te manifiestes, Padre. En su dolencia, que tú te manifiestes, Padre. Hay algunos, Señor, que se comunican con personas que tienen
enfermedades que son terminantes. El doctor ha dicho que esto es algo terminante, que lo va a terminar, que esa persona va a morir, tener 6 meses, Padre. Pero hay veces tú permites esa enfermedad para tu gloria, para que se manifieste en frente de los doctores y crean. Señor, como te manifestaste en frente del doctor que le dijo a mi madre que ella tenía cáncer, y tú te manifestaste en frente de él, donde él miró que ya no estaba ese cáncer, aunque no lo removieron, pero ellos miraron con sus propios ojos que ya fue libre de ese cáncer y ese cáncer nunca ha regresado a su cuerpo. Manifiéstate, Señor, en la vida de otros. Que se haga, Señor, tu voluntad. Que tu gloria, Señor, se demuestre. Te pido, Padre, por esos que posiblemente que por un error, pecado, Señor, desobediencia, ha causado una condición en nuestras vidas, una enfermedad en nuestros cuerpos. Te pido, Señor, ahora que podemos reconocer y arrepentirnos. Arrepentirnos significando que no vamos a regresar a vivir esa misma vida y intentar a vivir una dominio propia con tu ayuda, Señor. Te pido, Señor, que también sanes a esas personas que sienten, Señor, ese dolor. Manifiéstate, Señor, que sea tu voluntad. Y si alguno, Señor, está batallando con algo que que tú no lo sanas, Señor Padre, te pido que los ayudes a mantenerlos humildes, Señor, cerca de ti, Señor. Te pido hoy en este día, Jehová, toca, manifiéstate en una manera muy especial. Gracias, Señor Jesús, porque tú tomaste, Señor. Tú tomaste toda nuestra dolencia, todos nuestros pecados, todas nuestras heridas, y ha sido puesto sobre tu cuerpo, derramado por tu sangre los cubre. Y te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús, poderoso eres. Manifiéstate de una manera poderosa. En el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos sienten eso, hermano? Es el poder de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y espero que camine con la bendición de Dios y que Dios los use para ser ese portador de su gracia. Dios los bendiga una vez más. El pastor Raúl Vidal, con esta clase de teología sistemática número 3, hablando en el tema específico de lo que es la sanidad divina. A través de estas enseñanzas vamos a estar viendo la expiación, la segunda venida de Cristo, el propósito de la iglesia, hermanos. Entonces espero que esté mirando el plan de estudio para poder leer adecuadamente a lo que es los diferentes temas del libro, hermanos. Dios lo bendiga, que el Señor vaya con usted donde usted esté. Dios.